Filtro Noticias, una opinión directa. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa de opinión Sin Filtro Noticias, donde hoy abordaremos temas de gran relevancia social y ambiental que nos afectan a todos. Soy Giancarlos Paredes y durante este espacio escucharemos las voces y puntos de vista de mis compañeros sobre tres asuntos fundamentales: la educación y tecnología, el medio ambiente y cambio climático, los derechos humanos con la equidad de género. Esperamos que este programa los invite a reflexionar y a formar sus propias opiniones sobre estos temas tan importantes. Sin más, comenzamos con la primera intervención. Yo les voy a hablar un poco sobre los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Son un conjunto de prerrogativas sustentables en la dignidad humana que esta da realización y resulta indispensable para el desarrollo integral de los humanos. Este conjunto se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional en nuestra Constitución política, tratados internacionalmente y leyes. Algunos ejemplos de los derechos humanos están el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la expresión ante la ley. Bueno, estos derechos son muy importantes porque hay un sinnúmero de derechos, pero para mí esos son los derechos más importantes que al menos nosotros deberíamos saber, ya que muchas personas que yo he topado y he conversado solamente saben que el derecho es la igualdad y la libertad, pero no saben que tienen el derecho al trabajo, a la educación, el derecho ante la expresión ante la ley y un sinnúmero de derechos que ellos no saben. Básicamente, los derechos humanos tienen su origen, cómo se desarrolla. Los movimientos revolucionarios luchaban por la igualdad y la libertad, que este derecho se declara en 1948 gracias por la ONU. La Asamblea da por declarado el derecho humano. Desde ese entonces tenemos hasta el 2025 varios derechos que es importante para nosotros saber. ¿Por qué yo elegí hablar sobre los derechos humanos? Porque básicamente yo tengo dos ejemplos que voy a explicar por qué para mí es importante hablar sobre los derechos humanos. Por ejemplo, en 1532, 1533, los españoles conquistaron nuestros territorios, que estaba dirigido por Atahualpa en aquel tiempo, que este imperio inca se dice que no eran esclavos en ese tiempo, ellos tenían su igualdad, ellos tenían una vida tranquila, libertad había en su pueblo, pero lamentablemente los españoles se rumora que ellos básicamente no vinieron a conquistar por los territorios, sino que ellos vinieron porque Atahualpa tiene unos tesoros, que estos tesoros en sí no han sido encontrados, sino que se dice que básicamente entre 150 indígenas, antes que llegara los españoles fueron a ocultar estos tesoros y cuando los españoles llegaron no habían estos tesoros, que básicamente Atahualpa fue ejecutado y murió sin decir dónde estaban esos tesoros. ¿Qué hicieron ellos? Conquistaron nuestros territorios y básicamente los indígenas que habían quedado vivos, porque básicamente dice que esto fue una guerra, que los indígenas no iban a dejar que los españoles se llevan su tranquilidad y sobre todo la libertad, porque ellos eran liberales en su pueblo, nadie molestaba a su pueblo, pero los españoles llegaron a quitar esta libertad. Desde ahí los indígenas que quedaron vivos fueron esclavos y así ellos se los llevaron a sus territorios y bueno, y fueron unos esclavos más que básicamente no solamente fueron los ecuatorianos, también los africanos fueron llevados desde África a América. ¿Para qué? Para que ellos fueran vendidos como esclavos. Esto fue algo inhumano, que el caso de Terry Juan fue un esclavo que tuvo que pasar muchas cosas, que él se escapó básicamente. Ese es el caso que más ha impactado al nivel mundial, porque este hombre africano fue esclavo, pero pudo escaparse y de ahí él estar liberado. Él hizo sus
organizaciones para que muchos africanos fueran liberados. ¿Por qué? Por el ferrocarril subterráneo. Ahí él pudo sacar un poco de africanos para que ellos fueran liberales. ¿Por qué yo hablo de estos temas? Porque, como lo dije, estos ejemplos para mí son muy importantes porque nos habla cómo nosotros no teníamos derecho en aquel tiempo, porque sabemos que ser un esclavo significa que nosotros no tenemos derecho de nada. Yo, escuchando un poco más sobre lo que le pasó a estos africanos, de verdad que es algo inhumano, porque ellos no tenían el derecho para nada. Los jefes en aquel tiempo los trataban de lo peor y creo que en 1948 es una fecha que nosotros tenemos que conmemorar siempre, porque nosotros como los negros pasamos muchas peripecias, como ecuatorianos también pasamos muchas peripecias. Entonces, para mí ese día tiene que ser muy conmemorado porque desde ahí nosotros tenemos nuestros derechos a la libertad, porque si esto no hubiera sido así, nosotros si hubiéramos seguido siendo esclavos, que básicamente en otros países que he averiguado, hay muchas personas que sí siguen con esta esclavitud. Y también, como vemos, la inseguridad, cómo las chicas van como trate de blancas y todo eso, eso ya viene a ser que nosotros no tenemos derecho. ¿Por qué? Porque ya estamos obligados a algo que nosotros no queremos. Y básicamente lo que pasó en años atrás, hay un poco que en otros países lo siguen teniendo. Piensan que todavía estamos en aquel tiempo. Pero para eso debemos estar más informados sobre lo que son los derechos humanos, cómo nosotros podemos responder y decir no a este tipo de cosas, que básicamente debemos tener mucho en cuenta sobre nuestros derechos. Bueno, yo les voy a hablar, ya dejando un poco hablando sobre los derechos humanos, voy a hablar sobre la equidad. La equidad es el principio que busca garantizar que todas las personas tengan sus mismos oportunidades y reconozcan los derechos. Es un enfoque que busca identificar que las necesidades específicas de cada grupo con el objetivo de implementar medidas concretas que lleven a una igualdad real y justa. El principio de la equidad de género comenzó a formar en el pensamiento del movimiento feministas y derechos civiles en el siglo XX, que denunciaban las desigualdades estructurales que afectan a las mujeres. Desde la década de 1970, el concepto se consolidó a partir de las conferencias mundiales sobre la mujer, la ONU, que definieron a medidas concretas para combatir las brechas de género. ¿Por qué yo elegí hablar sobre la equidad de género? Porque nosotros como mujeres, hay un ejemplo básicamente que es muy fuerte hablar de este tema, pero me parece que es muy importante hablarlo aquí, ya que estamos hablando sobre la equidad de género, es sobre los países de Medio Oriente. Por ejemplo, en Arabia Saudita, la mujer no tiene derechos ni equidad. ¿Por qué? Porque en su país solamente el hombre es el que tiene las, como uno dice, las riendas de las situaciones. Porque las mujeres no pueden hacer nada lo que pueda hacer un hombre, porque el hombre solamente está para que él pueda tener muchas esposas, de que ellos solamente trabajen, que ellos solamente puedan salir. Incluso hace unos 2 meses, pues hicieron la nueva, ley de que la mujer no se le puede ver ni los ojos, la mujer pasa vendada 24/7, por decirlo así, son unas vestimentas que todas la forran a ella, que ni siquiera se les ven los ojos y silenciaron para que las mujeres anden por las calles, no se les escuche nada a ellos, solamente los hombres pueden hablar. ¿Por qué está esta situación? Bueno, son países que ellos llevan sus leyes y que lamentablemente allá no hay equidad de género. La mujer solamente se debe encargar de estar en su casa atendiendo a sus hijos y tener otras relaciones con el resto de mujeres de ellos, porque sé que en esos países en Medio Oriente, disculpen, se trata de que ellos pueden tener muchas mujeres, aparte de la mujer que tengan de la primera, por ejemplo, si tienen, yo qué sé, me imagino unas 15, 20 mujeres, ellas no pueden decir nada porque así es su ley de su país. Entonces creo que debería haber la equidad de género en estos países, porque no sabemos si la mujer está, no sabemos si le pega, no sabemos si será violada, será físicamente.
cuáles son sus traumas psicológicos, porque me imagino que ha de haber traumas psicológicos en esas mujeres que lamentablemente ellas no pueden decir nada y que sé que muchas mujeres han salido de su país, yéndose a otros países para no seguir esa ley, porque hay muchas mujeres que quieren seguir adelante, pero lamentablemente por estos países no lo pueden hacer porque no hay equidad de género. Sé que si tú te vas de tu país, puedes tener el riesgo de que en otro país te pueden buscar, dependiendo si eres mujer de o un familiar de personas que tengan mucho dinero en tu país, pueden hacer que tú lamentablemente en otro país vayas y por cosas de que ellos la llaman como suicidarse, mueras, pero en sí no es que te suicidas, sino es que te mandan a matar. ¿Por qué? Porque así son sus leyes. He visto muchos casos de que esto ha sucedido, mujeres que han salido de su país y que lamentablemente a los meses la encuentran suicidada, pero en sí, por documentos que dicen los forenses, es que ellas no se suicidan, sino que estas personas llegan a ese país y las matan. ¿Por qué? Porque son personas que tienen mucho dinero. Entonces, si tú eres de ese tipo de familia o si fuiste peor, si eres mujer de uno de estas personas que tienen muchas fuentes con otros países, obviamente que te van a buscar fácilmente y lo van a ver como que tú tuvieras suicidada. Entonces, ¿por qué no hay esta equidad de género? Lamentablemente no sabemos por qué no se puede tener esta equidad de género, pero gracias en nuestros países de América Latina sí podemos tener esta equidad de género, que es muy dificultoso porque por tener la equidad de género han muerto muchas de nosotros. Sabemos que los movimientos feministas hacen que nosotros tengamos nuestra equidad de género, porque también se ve mucho sobre muchas de nosotras que mueren porque pues quieren llevar el mismo ejemplo de los países de Medio de Oriente, que ellos quieren ser los hombres de la casa, la mujer no puede hacer nada, la mujer no se puede superar. Entonces son cosas que en algunos países hay muchos hombres que llevan esa mentalidad y lamentablemente por eso hay muchos de nosotros que han muerto en situaciones que lamentablemente da pena. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer es tomarle más asunto a la equidad de género y sobre los derechos humanos, que como siguen haciendo, debemos estar más informados sobre esos temas, porque nosotros tenemos derechos, pues quieren llevar el mismo ejemplo. Hola a todos. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión muy importante sobre el medio ambiente y el cambio climático. Un tema que nos afecta directa y profundamente a todos en el planeta. El cambio climático es un fenómeno que consiste en el aumento gradual de la temperatura de la Tierra debido a la acumulación de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, que son liberados principalmente por la actividad humana. Este aumento está generando consecuencias muy serias, desde el derretimiento de las glaciares hasta eventos climáticos extremos, como huracanes, sequías e inundaciones. Una de las principales causas del cambio climático es la quema de combustibles fósiles, como el petróleo, el carbón y el gas natural, que utilizamos para obtener energía en fábricas, vehículos y hogares. Esta quema libera grandes cantidades de dióxido de carbono y otros gases que atrapan el calor en la atmósfera. Además, la deforestación es otro factor clave. Los bosques actúan como pulmones del planeta, absorbiendo el CO2. Pero cada año se talan millones de hectáreas para actividades agrícolas, ganaderas y urbanísticas. Esto no solo reduce la capacidad del planeta para absorber el carbono, sino que también destruye ecosistemas y pone en peligro a muchas especies. Las consecuencias ya se están haciendo sentir. El aumento de temperatura está provocando el derretimiento de los polos, lo que eleva el nivel del mar y amenaza a comunidades costeras con inundaciones permanentes. También se presentan fenómenos meteorológicos más violentos y frecuentes, como huracanes, tormentas intensas, sequías prolongadas y olas de calor extremo. Esto no solo afecta a la naturaleza, sino también a la agricultura, la disponibilidad de agua potable y a la salud humana. Un ejemplo claro es cómo la sequía ha afectado a la producción de alimentos en muchas regiones.
poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de millones de personas. Frente a este escenario, ¿qué podemos hacer? Primero, es fundamental aumentar el uso de energías renovables como la solar, eólica e hidráulica, que no emiten gases contaminantes. Esto requiere inversiones y políticas públicas que apoyen la transición energética. También necesitamos fortalecer la educación ambiental para que todas las personas comprendan la importancia de cuidar nuestro entorno y adopten hábitos más sostenibles, como reciclar, reducir el consumo de plásticos y ahorrar energía. Los gobiernos deben implementar regulaciones estrictas para proteger los bosques y promover prácticas agrícolas sostenibles. La cooperación internacional es clave, porque el cambio climático no conoce fronteras. Les quiero compartir algo que viví hace poco. Hace unos meses visité una comunidad rural que solía tener cultivos de maíz y frutas todo el año. Hablé con algunos agricultores que me comentaron cómo en los últimos 10 años las lluvias ya no llegan cuando deberían. Las cosechas se pierden y la tierra está más seca que nunca. Ellos no usan palabras como cambio climático o crisis ambiental, pero viven sus consecuencias todos los días. Fue ahí cuando entendí que esto no es un problema del futuro, sino del presente, y que afecta más gravemente a quienes menos contribuyen al problema. Creo que el planeta no necesita que unos pocos hagan las cosas a la perfección, sino que millones de personas hagan pequeños cambios todos los días, porque cuidar el medio ambiente no es una moda, es una necesidad urgente. Tenemos que dejar de pensar que alguien más lo va a resolver. El cambio empieza por nosotros, por lo que decidimos hacer, con nuestro tiempo, con nuestros recursos y con nuestra voz. Y aunque a veces parezca poco, todo cuenta. Hoy más que nunca el mundo necesita ciudadanos conscientes, responsables y activos. Porque si no defendemos el planeta, ¿quién lo hará? En lo personal creo que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en esta lucha. No se trata solo de esperar que los gobiernos actúen, sino de cambiar nuestras propias acciones diarias, desde cómo consumimos hasta cómo nos informamos y exigimos un mundo mejor. El cambio climático es un desafío enorme, pero también una oportunidad para construir un futuro más justo y sostenible. Si actuamos con decisión, podemos evitar los peores escenarios y proteger la casa común que compartimos. Gracias por escucharme y espero que juntos reflexionemos sobre la urgencia de cuidar nuestro planeta. Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que está revolucionando todo lo que es el mundo educativo. Como tal, en este caso es la tecnología. Pues vivimos en una era donde la tecnología no solo acompaña lo que es la educación, sino que la está redefiniendo por completo. Pero, ¿realmente estamos aprovechando todo este potencial? Bueno, quédense conmigo y vamos a descubrirlo. Vamos a hablar sobre lo que es la transformación digital dentro de lo que son las aulas. Comencemos por lo que es la transformación digital en las aulas, como por ejemplo el Coursera, el Khan Academy o Udemy, que son muy fáciles. Pero estas plataformas realmente nos vienen a complementar o a reemplazar lo que es ya la educación tradicional. Por ejemplo, tenemos lo que es la inteligencia artificial, que ha sido hoy en día un boom en el ámbito educativo. Casos como lo que son ChatGPT, pues han permitido que ciertos estudiantes o la mayoría puedan obtener lo que son respuestas rápidas y hasta explicaciones detalladas de lo que son conceptos que resultan ser complejos. Pero, ¿esto está fomentando el aprendizaje crítico o solo nos está volviendo más dependientes? Pensemos en la proliferación de plataformas de tutoría online, como lo que es el Chegg,
Estas nos permiten o les permite a los estudiantes resolver lo que son problemas al instante. Es decir, ¿estamos formando solucionadores o simplemente estamos realizando replicadores de respuestas? Además, podemos pensar en lo que es la realidad aumentada y la realidad, pues hoy en día virtual. En el año en el que vivimos, en el 2025, proyectados como Google han permitido que ciertos estudiantes de zonas muy pequeñas, en este caso lo que son zonas rurales, puedan visitar también virtualmente lo que son museos o lo que son ciudades históricas. O sea, ¿se imaginan aprender historia caminando por las calles de una antigua ciudad a través de lo que son un tipo de gafas que nos permiten realizar esto? Bueno, esto ya no es solo ciencia ficción, sino que es una realidad en algunas instituciones, porque pensemos cuánto cuesta implementar esta tecnología y cuántos realmente pueden acceder a ella. Y no podemos olvidar lo que es la educación impulsada por lo que son plataformas de robótica educativa también. Pues en ciertos países los niños ya están aprendiendo a programar lo que son los drones o a crear robots pequeños, pero lo están aprendiendo. Es decir, ¿esto realmente democratiza el conocimiento o crea simplemente una nueva brecha digital? Bueno, dentro de la brecha digital y como tal la desigualdad educativa, no todo pues es positivo porque mientras algunos tienen acceso a lo que son los dispositivos y a la conexión, en este caso a lo que es Internet, otros no lo tienen. Y esto pues ha creado como tal una brecha digital que se ha hecho aún más evidente tras la pandemia, ¿verdad? Porque según un informe del UNESCO en el 2024 reveló que dentro de lo que es Latinoamérica, el 35% de ciertos estudiantes rurales pues no tienen acceso a lo que es el Internet estable. Y esto pues permite que miles de estudiantes están quedando atrás en lo que es los términos de educación digital. Pero la brecha no solo es económica, también es, en este caso sería generacional, es decir, que muchos docentes no han recibido la capacitación que es necesaria para integrar tecnologías en sus clases de una manera más efectiva. Y no podemos olvidar también que la brecha de género en el acceso a lo que es la tecnología educativa, en muchas comunidades rurales, las niñas tienen menos acceso a lo que son los dispositivos que sus compañeros, en este caso, que son varones. Es decir, perpetuando así a lo que es la desigualdad. ¿Y cómo podemos garantizar que todos, sin importar lo que es su género o su ubicación, puedan acceder a las mismas oportunidades tecnológicas? Pero bueno, dentro de lo que es la tecnología, podemos decir que también ha traído grandes avances. No sé si de pronto han escuchado hablar de lo que es el Big Data, bueno, que está en este caso aplicado a lo que es la educación. Existen plataformas como Canvas, por ejemplo, que permite crear lo que son experiencias de manera personalizada para cada estudiante o para cada usuario. Y en este caso, pues ayuda a identificar cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y más. Por ejemplo, los sistemas de aprendizaje adaptivo utilizan algoritmos que ajustan, en este caso, el contenido a las necesidades de cada estudiante, pero ¿hasta qué punto es realmente efectivo? ¿Estamos educando para aprender o para depender, en este caso, de un algoritmo? También está, en este caso, lo que es la gamificación. Aquí es donde podemos utilizar elementos de juegos para hacer el aprendizaje más interactivo y en este caso que sea más atractivo. Pero, ¿qué pasa con los estudiantes que no tienen acceso a ciertos dispositivos móviles, hoy en día los celulares, o quizás al internet?
¿Están quedando al margen de estas innovaciones? ¿O qué es lo que está sucediendo? Por ejemplo, en China, la plataforma llamada Tal Education ha implementado lo que es la inteligencia artificial para personalizar lo que es el ritmo de aprendizaje de cada estudiante. Pero, ¿qué ocurre cuando la tecnología decide por nosotros lo que debemos aprender? Estamos perdiendo en este caso lo que es la autonomía. Dentro de lo que es la ética, en cambio, y la privacidad, también del uso de las tecnologías educativas, aquí viene un punto que es muy, muy delicado, que es la ética. ¿Qué pasa con toda la información personal que en este caso las plataformas recolectan, ¿no? Es decir que, por ejemplo, dentro de algunos colegios, lo que son las cámaras están siempre encendidas durante lo que son las clases online, ¿verdad? Pero, ¿dónde está el derecho a lo que es la privacidad? Es decir, por ejemplo, se han reportado ciertos casos en lo que son las plataformas, es decir, que han compartido datos sin el consentimiento, escuchemos, sin el consentimiento de estudiantes o muchas veces de lo que son sus familias. Solo pensemos, analicemos cómo está avanzando todo esto que es la tecnología dentro de la educación. Y en este caso, cómo nos está afectando dentro de lo que es nuestra privacidad. Además, ¿qué pasa cuando los datos se utilizan para evaluar lo que es el rendimiento, en este caso de los estudiantes, ¿no? Esto podría crear lo que es un sistema educativo que sea basado únicamente en lo que son las estadísticas y en el desarrollo integral de las personas. Y bueno, miren, un caso que ha generado como tal muchísima controversia en algunos colegios en este caso de Estados Unidos, es que los sistemas de reconocimiento facial se utilizan ya para monitorear lo que es el comportamiento de los estudiantes. Es decir, preguntémonos, ¿estamos fomentando un entorno seguro o un estado de vigilancia constante? Pero bueno, en fin, todo esto, es decir, la tecnología como tal, ha llegado en sí para quedarse. Y esto realmente está impactando de forma positiva a la educación, pero yo siento que aún quedan muchísimos retos pendientes. Es decir, que debemos asegurarnos de que todo este acceso a la tecnología pueda ser de manera más igualitaria, que el aprendizaje pueda seguir siendo crítico, como ya lo dijimos anteriormente, y que los derechos de los estudiantes puedan ser respetados. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de educación queremos construir a partir de lo que es en este caso la tecnología? No sé, una que incluya a todos o quizás otra que incluya solo a quienes puedan acceder a la misma. Preguntémonos si estamos creando ciudadanos críticos o simples consumidores de lo que es la tecnología. Bueno, déjanos tu opinión en los comentarios y podemos seguir conversando sobre este tema tan importante. En este caso, regresamos a Sin Filtro Noticias con Giancarlo Paredes. Y así llegamos al final de nuestro programa de opinión Sin Filtro Noticias. Agradecemos sinceramente a todos ustedes por acompañarnos y prestar atención a estas importantes reflexiones. Recordemos que opinar es también un compromiso con nuestra realidad y con la transformación positiva de nuestra sociedad. Soy Giancarlo Paredes y les deseo excelente día. Hasta la próxima. Opinión directa. Analizamos lo que otros evitan.